Bueno. Entonces, lo que les decía es que el hipotálamo iba a liberar GnRH, este va a ser blanco sobre las células hipofisarias de la adenohipófisis. La hipófisis entonces libera FSH y LH y estas hormonas van entonces a ser blancos sobre las gónadas, ¿sí? Las gónadas son diferentes para la mujer y para el varón. Vamos a tener los ovarios, ¿sí? Que son de lo que es reproductor femenino, y los testículos, que son de reproductor masculino, ¿sí? Esta me quedó desordenada, perdón. Bien, entonces acá estamos en masculino. Hasta acá es lo mismo que les conté. El hipotálamo libera esta hormona se blancó sobre adenohipófisis, la adenohipófisis libera estas dos hormonas, FSH y LH. El masculino, LH va a ser blanco sobre las células de Leydig, L va con L, ¿sí? Las células de Leydig, en base a el estímulo con LH, van a entonces a producir testosterona. FSH, por el contrario, hace blanco sobre las células de Sertoli, ¿sí? Y las células de Sertoli, en base a la presencia de FSH, liberan factores que van a inducir la espermatogénesis, ¿sí? Es decir, la formación de espermatozoides. Bien. Repito. LH entonces hace blanco sobre las células de Leydig. L va con L. Las células de Leydig, en base a la presencia de LH, liberan testosterona. La testosterona tiene efectos que ahora vamos a ver. FSH, en cambio, no hace blanco sobre las de Leydig, hace blanco sobre las de Sertoli. Y las células de Sertoli, en base a la presencia de FSH, libera factores que van a dar lugar a la espermatogénesis. Bien. Otra vez, células de Leydig, ¿sí? Esto es LH, esto es FSH. LH, Leydig, testosterona, y bueno, también tiene estradiol, ¿sí? Pero yo quería marcarles que son las que liberan testosterona, pues estradiol también las liberan las de Sertoli. FSH, células de Sertoli, estradiol e inhibina, ¿sí? Pero lo importante es que con esto se va a dar la señal para que empiece la espermatogénesis. Bien, si solamente estamos mirando la testosterona, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, tenemos lo que son los caracteres sexuales secundarios, desarrollo de genitales internos, comportamiento sexual y espermatogénesis. Ahora, tiene un anabolito o o sea, la testosterona sufre una modificación en su molécula que la hace más activa, ¿sí? Por decir así, que se denomina a ese producto de la modificación de su molécula dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona, acá me falta una I, sus funciones van a ser desarrollo de genitales externos, folículo piloso, todo lo que son acciones de lo que es el vello, ¿sí? Va a estimular el crecimiento del vello, y el crecimiento de la próstata, ¿sí? Que es otra glándula que no vimos, pero no importa. Entonces, LH, células de Leydig, testosterona. La testosterona tiene básicamente estas funciones, y y que se modifican su molécula para generar dihidrotestosterona y tiene estas otras funciones, ¿sí? La dihidrotestosterona es mucho más, los tejidos son más sensibles a esta molécula, ¿sí? Es como más power. Y la FSH entonces va a ser blanco sobre las células de Sertoli, y estos entonces van a liberar estradiol e inhibina, y se van a liberar factores también para inducir la espermatogénesis. ¿Todo bien hasta acá con masculino? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué pasó en masculino? Estoy mirando las preguntas, ¿eh?
compartir un toque, porque con el celu no sé, porque me cuesta un poco verlas. La verdad que fui una bolas, porque debería haberlas puesto ahí. Pero bueno. Bien, bueno, no, o sea, la pregunta va más que nada a si es una pregunta que ya o sea, la respuesta se las marqué. Si la FSH hace blanco sobre las células de Leydig y estas producen testosterona. Bueno, no, falso, ¿sí? La LH hace blanco sobre las células de Leydig y estas producen testosterona. Es una pregunta muy sencilla en base a lo que estamos viendo. Bien. Ahora vamos a pasar a femenino. En femenino yo les mostré esta imagen que está en el examen, ¿sí? Está en el examen. Profesora, ¿me estás Ay, compartiendo la diapo? ay, perdón. Menos mal, yo estaba tipo... Perdón. Ahora sí, ¿no? Sí, Ahora sí, profe. O ya. Bueno, entonces en femenino, como yo les decía, bueno, esto es femenino, ¿sí? Esta imagen va a estar en el examen. Pero la pregunta va a ser, ¿qué pasa en el día 14 a nivel hipofisario? ¿Qué pasa en el día 14 a nivel ovárico? ¿Qué pasa en la fase lútea a nivel hipofisario? Así, esa va a ser la pregunta. Entonces es importante que ustedes entiendan bien las partes de esta imagen. Esta imagen pertenece al ciclo menstrual, ¿sí? Ya arrancamos de lo básico. Ciclo menstrual, ¿sí? Femenino. Tenemos acá arriba una primer cajita que es el ciclo ovárico. Acá abajo tenemos una cajita que la vamos a desestimar porque no preguntó nada de esto, es la temperatura corporal. Acá abajo tenemos otra cajita que dice hormonas de la hipófisis. Y acá abajo tenemos otra que dice hormonas ováricas. Y acá tenemos el ciclo uterino que también la vamos a desestimar porque no preguntó nada de esto. Si se fijan, acá abajo también tienen aclarado fase folicular que va de acá a acá, fase lútea que va de acá a acá. Esta es la fase folicular. Acá es la fase lútea, y también tienen los días, día 0, día 14, día 28, o sea, por acá tiene que estar el día 16, por acá tiene que estar el día 20, qué sé yo, o sea, pueden como, por más que no esté el número, pueden saber más o menos o sea, en qué fase, yo les digo, estoy en el día 16, ¿en qué fase estoy? Y bueno, estoy en la fase lútea porque va entre 14 y 28, ¿sí? Bueno. Entonces, en la primera cajita tenemos todo lo que es el ciclo ovárico. Esto no es tan importante que lo sepan, ¿sí? Fíjense que la fase folicular se denomina así porque acá tenemos el desarrollo del folículo, y la fase lútea se denomina así porque acá tenemos el desarrollo del cuerpo lúteo. Fin, es lo único que quiero que sepan de esto. En el día 14 se da la ovulación, que es la liberación del óvulo del folículo, como lo ven acá, ¿sí? Sale como proyectado. Esta caja y esta caja son importantes. ¿Qué pasa con las hormonas hipofisarias en la fase folicular? Bueno, si se fijan, la verde pertenece a la FSH y si se fijan, la azul pertenece a la LH. Entonces, en la fase folicular voy a tener estas hormonas bajas, ¿sí? Ahora, el día 14, que es el día de la ovulación, tengo un pico de estas hormonas, ¿sí? Superando la LH a la FSH, y luego bajan, ¿sí? Es decir, que en el día, por decir 16, y acá el día 20, eso es un ejemplo. El día 16, si yo les pregunto qué pasa en el día 16 con las hormonas hipofisarias, están bajas, ¿sí?
¿Y en qué fase estoy? Estoy en la fase lútea. Lo mismo en el día 20, ¿sí? O sea, ustedes pueden como extrapolar esto también. Bien. ¿Qué pasa con las hormonas ováricas? En la fase folicular, previo al día de la ovulación, tengo un pico de estrógeno, ¿sí? Y en lo que es en la fase lútea, las hormonas ováricas, tengo alto el estrógeno, no tan alto como este día, pero sí muy alto la progesterona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la progesterona es sintetizada por el cuerpo lúteo. Si tengo cuerpo lúteo, tengo progesterona. Eso es lo que básicamente quiero que entiendan de esta imagen. ¿Alguno se perdió? Sí, ¿lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. Entonces, lo que quiero que más o menos visualicen de acá son que tienen abajo los días, ¿sí? Día 0, 14, yo acá le puse un ejemplo, 16, 20, día 28, y tienen las fases, fase folicular, el día de la ovulación, ¿sí? Que no pertenecen a la folicular ni a la lútea, es un día de una única fase que es la ovulación, y la fase lútea, ¿sí? En la fase folicular se denomina así porque tengo, según el ciclo ovárico, el desarrollo del folículo. La fase lútea se denomina así porque según el ciclo ovárico tengo el desarrollo del cuerpo lúteo. El día 14 tengo el día de la ovulación porque es la liberación del óvulo del folículo, ¿sí? Entonces lo que quiero que noten es que en la fase folicular voy a tener tanto la FSH como la LH en concentraciones mucho más bajas que lo que es el día de la ovulación, ¿sí? En el día de la ovulación, las hormonas hipofisarias, FSH y LH, aumentan a hacer un pico, o mucho mayor la concentración, o el pico es mucho más alto el pico de LH, ¿sí? Fíjense que llega hasta por acá. Y luego bajan, ¿sí? Y se mantienen bajas durante toda la fase lútea. Con respecto a las hormonas ováricas, en la fase folicular, el día previo a la ovulación, tenemos el pico de estrógenos, ¿sí? Y luego en la fase lútea tenemos un aumento de progesterona, que justamente es la hormona liberada por el cuerpo lúteo, y tengo también aumento de estrógenos, pero no es el mismo aumento que voy a tener el día previo a la ovulación. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los eventos que se dan en el ciclo ovárico el día 14? Y la respuesta es ovulación, liberación del óvulo del folículo. ¿Cuáles son los eventos que se dan el día 16? Formación del cuerpo lúteo. Sí. Después, si les pregunto, ¿cuáles son los eventos que se dan a nivel de hormonas hipofisarias el día de la ovulación? Pico de LH, ¿sí? Y pico de FSH. Pueden también aclarar que el pico de LH es mucho mayor que el de FSH. Eso también está bien, ¿sí? Si les pregunto qué pasa en el día, en el día 16 o en la fase lútea, bueno, se encuentran en concentraciones bajas tanto FSH como LH. ¿Qué pasa con las hormonas ováricas? El día previo a la ovulación tengo el pico de estrógeno, ¿sí? ¿Qué pasa? El día 16, bueno, tengo un aumento de progesterona, el estrógeno está aumentado, pero no es igual al día previo a la ovulación. Es como leer lo que la misma imagen se los está diciendo, ¿sí? Solamente es ponerlo en palabras, es mirar y ponerlo en palabras. Capaz lo que pueden hacer es hacer ese ejercicio, tipo, bueno, anotarse, día 14, ponele cuando estén estudiando, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa en el ciclo ovárico? ¿Qué pasa con las hormonas hipofisarias? ¿Qué pasa con las hormonas ováricas? Día 16 o el día 20, el que quieran, pero uno en la fase lútea y otro en la fase folicular. ¿Qué pasa? Bueno, y se lo escriben y listo, ya lo tienen armado. Me lo pueden mandar, obvio, no hay drama.
si tienen dudas. O sea, cuando lo hagan, cuando lo escriban, les van a generar, o sea, capaz se preguntan algo que no se lo habían preguntado hasta ahora. Bien, igual acá yo les dejé, como las chicas hicieron, ¿sí? Un resumen de cada fase, qué es lo que está pasando con las hormonas en cada fase, ¿sí? En la fase folicular, como tengo la FSH, como tengo la LH, los estrógenos y la progesterona. En la ovulación, ¿sí? Fíjense que las flechas más gorditas, ven que esta en comparación con esta es de mayor tamaño y más gordita, es porque el aumento es mucho mayor. Eso significa que esta, que es un poco, ¿sí? O sea, como para marcar que acá hay una verdadera diferencia. Lo mismo acá, si en la fase lútea tengo un verdadero aumento, el aumento de mayor calibre de la progesterona. ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. vamos. Bien, ahora ya nos alejamos de la adenohipófisis y vamos a la neurohipófisis, ¿sí? Que es como los chicos, lo que le había tocado a los chicos, ¿sí? Y ya igual les recontra aclaré esto, que no es una glándula productora per se de hormonas, sino que almacena hormonas sintetizadas por el hipotálamo. ¿Cuáles son esas hormonas? ADH y oxitocina, ¿sí? Bien, tiene dos axones, dos núcleos, ¿sí? Que tienen en su conjunto los somas o las cabecitas de las neuronas, y luego se proyectan los axones y en su conjunto se denominan as hipotálamo hipofisario, ¿sí? Donde se concentran los somas de las neuronas se denomina núcleo supraóptico y el otro se denomina núcleo paraventricular, ¿sí? Son nombres. Lo importante es que ustedes entiendan que, como ya les repetí 1000 veces, la neurohipófisis no produce hormonas, las produce el hipotálamo y las produce a este nivel, ¿sí? Y este as, ¿sí? Que es nervioso, o sea, esta parte no es tipo libera una hormona según un receptor y que está en la célula y esa célula responde a la unión de esa hormona al receptor. No, es más nervioso el control de esta liberación, ¿sí? Es como distinta. Bien. Acá terminamos. Bueno, es más que nada para hacer un repaso de esto, de cómo, más que nada para cerrar neurohipófisis y que sepan cuáles son las hormonas que están involucradas a este nivel. Bien. Bueno, esto es simplemente repetir lo mismo, es el martes que viene y entra todo esto. Bueno, ¿alguna duda más? Sí, voy a enviar todo. Profe, el parcial es como siempre, ¿no? Sí, es como siempre. Es como siempre, como hacemos siempre, tipo esos formularios y demás. Yo se los voy a corregir lo más pronto posible porque la otra clase ya son entrega de actas y podemos ver si alguno necesita algo, podemos verlo ahí. Profe, ¿cuánto nos tenemos que sacar como mínimo para aprobar? Eh, Creo que se aprueba, o sea, se aprueba con 6. Como siempre. Sí, como siempre. A ver si les puedo tirar algo más. Se aprueba con 6, como siempre. Bueno. Bueno, acuérdense bien la diferencia entre kilo y quimo, lo de las células parietales, principales y mucosas, ¿sí? Acuérdense eso que lo repasamos. Bueno, acuérdense, o sea, repasen las células del estómago, ¿sí? ¿Qué secreta cada una? Repasen eso.
que eso lo vimos. Después, repasen, que eso también, todo esto se lo estoy diciendo, pero ya lo hablamos. Repasen también todo lo que es las enzimas que vamos a tener en el duodeno. ¿Se acuerdan que yo hice mucho hincapié en esa tablita? ¿Sí? Que les dije, bueno, esta enzima viene del duodeno, esta enzima viene del páncreas, esta enzima viene de tal cosa. Bien. Repasen entonces, yo estas también ya se las canté. Les puse, les había dicho la parte del, esta diapo, a ver. Esta, ¿se acuerdan que acá les conté que yo les iba a preguntar qué es A, qué es B, qué es C? ¿Se acuerdan que les conté esto? Esta es la que les digo. Esta tablita. Después, ¿se acuerdan que acá vimos de estómago, vimos las células parietales ácido clorhídrico, células principales pepsina, células parietales factor intrínseco? Les hice un cuadro. A ver, sigo mirando, Después, ¿se acuerdan que les aclaré? Que se acuerden bien qué es el glucagón, qué células lo liberan, qué es la insulina, qué células lo liberan, eso es parte del páncreas, ¿sí? ¿Qué más? Profe, tengo una duda. Sí. No, es en base a lo de Santiago. Si en el examen múltiple choice, mi equipo hizo oxitocina y ADH, y la base de de una de las preguntas que nos vas a dar es eje hipotálamo hipofisiario, ¿cómo la pregunta va a reconocer si está bien o está mal la respuesta? No, ustedes, ¿se acuerdan que para el grupo de ustedes les dije que elijan un eje que sepan más y que lo apliquen esa respuesta al eje que sepan más? Y con respecto a la corrección, yo la hago siempre manual. Ustedes Está pongan, claro, gracias, profe. o sea, elijo el eje, no sé, tiroideo, 2 puntos. Hormona hipofisaria, tal. Hormona hipotalámica, tal. Pónganme, elijo tal, si no es que corresponde a su... Para los chicos que no tienen eje, para los propios, pues elijan el propio. Quedó claro, gracias, profe. Joya. Después, bueno, después nada, para mí son bastante simples. O sea, hay una pregunta que es, ¿la GH actúa solamente en el hígado promoviendo la liberación de factor insulinosímil? Bueno, no, o sea, solamente no, eso es una opción, tiene acciones directas e indirectas. Bueno, lo van a ver en ese momento. O sea, si yo les digo solamente la GH está para liberar factor insulinosímil y de ahí ejercer sus acciones. No, también hace acciones sola. Después, bueno, hay otra que también. El factor insulinosímil es la hormona responsable de los efectos directos de la GH. No, indirectos. Son, qué sé yo, bastante como si están atentos a lo que estamos hablando, está bien. Creo. Sí. Muchos desarrolladores están con las opciones. No, es como siempre, son opciones. Gracias. No hay ninguna que sea más de una opción, porque otra vez tipo lío de WhatsApp y eso no. Lea la siguiente frase y marque la incorrecta. Bueno, eso también
fíjense, si dice incorrecta, marquen la incorrecta. Igual les va a saltar porque van a ver que todas son correctas. Esa parte lean bien, tipo, no se equivoquen en esas cosas que capaz son medias boludas. Profe, pero si todas son con opciones, ¿nos llegará la nota ahí en el momento? No. No, porque hay algunas otras que son mínimamente, o sea, respuestas cortas, donde ustedes ponen algunas palabritas. No les llega nada en el momento porque yo lo bloqueé eso, o sea, aparte vieron que yo siempre les doy una devolución. Bueno, después tienen la parte de femenino, como les expliqué, en el día 14, en el día 20, así que ármense esas respuestas. Piénsenlas, qué pasa en el día 14, qué pasa en el día 20, con cada caja que les expliqué. A ver, Macla. Incorrecta. Bueno, después nada, algunas son para leer. Y listo, y medio que termino el examen. No es nada difícil, pero bueno. Cualquier cosa me dicen y nada. Fíjense de armar lo que les conté. Así ya lo tienen listo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Buenísimo, Aldana, gracias. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene con el examen y nada, capaz último examen de muchos. Así que, nada, como que está buenísimo. Se termina. Igual el año que viene seguimos con vos. Ay, no, chicos. Este es nuestro último año, primer y último. Termina anatomía. Claro, pues yo ya empiezo con los chicos nuevos. El año que viene, por ahora, no me ofrecieron ninguna otra materia. Así que nada. Segundo. Pero bueno. Bueno, nos vemos el martes que viene con todas las pilas. Cualquier duda que surja en el examen, yo lo que más quiero que aprueben y que terminen el año, un año duro. Así que nada, voy a estar ahí para ustedes, así que no va a pasar nada. ¿Sí? Todo va a estar bien. Gracias, profe. Bueno, Gracias, chicos, profe. nos vemos el martes que viene. No, profe, nos Chau, vemos. chau. Chao, chicos. Chao.